En Chile tenemos un sistema de consulta voluntaria, claramente no es obligatoria, será semi-voluntaria o mixta, como decía el profesor Valdés. La verdad es que si puede consultar el interesado, puede claramente consultar la Fiscalía. El tribunal ha sostenido, aun cuando en una decisión dividida, que también un tercero puede consultar, pero claramente puede accionar un tercero, si no es por consulta, será por demanda. Claramente ya no es totalmente voluntario, hay bastantes razones para pensar, si no consulto yo, alguien va a consultar por mí, o alguien me va a llevar al tribunal. Peor aún, si fuera con una demanda sería peor, porque incluso podrían esto terminar en una sanción para quien no consultó. El sistema este de consulta semi-voluntaria o mixta, o como queramos llamarlo, que tenemos en Chile, evidentemente evita enormes costos que deberían sufrir bajo un régimen de consulta obligatoria tanto las agencias económicas, las agencias de competencia, como los agentes económicos. Hemos escuchado recién a la expositora que nos explicaba cómo funciona el sistema en Estados Unidos y cómo de 1.200 y tantos casos prenotificados o consultados a las agencias de competencia americanas, solo el 4,1% pasaba un proceso de revisión de segunda fase, solo 2 llegaban al litigio, solo 2 casos de 1.200 y tantos llegaban al litigio, es decir, un enorme esfuerzo institucional para analizar muy pocas operaciones que son realmente importantes. Ahora, es muy importante, y precisamente por eso en Estados Unidos existe ese esfuerzo institucional, es muy importante que esas pocas operaciones realmente importantes sean revisadas. Y la pregunta es cómo lograr que esas poquísimas operaciones realmente importantes sean revisadas sin incurrir en el enorme costo, tanto para el Estado como para las empresas, de consultar una cantidad enorme de operaciones de concentración que son totalmente inocuas o que pueden serlo para la libre competencia. Porque por un lado se evitan enormes costos con el sistema de consulta semivoluntaria, pero también este sistema implica menor certeza jurídica. Los agentes económicos no saben, le preguntan a su abogado, muchos de ustedes son de ellos, le preguntan, ¿tengo que consultar o no tengo que consultar? Y el abogado tendrá que contestarles, no sé. ¿Cuánto quiere arriesgarse? ¿Cuánto riesgo quiere asumir? No hay una respuesta clara, no hay certeza jurídica. Y también existe el riesgo de las que podríamos denominar operaciones de concentración overnight, hechas ocultamente al amparo de la noche, ¿no es cierto?, sin que nadie sepa, lo cual también es tremendamente negativo desde el punto de vista ya no de la certeza jurídica, sino de la justicia, de la aplicación efectiva de las normas de defensa de la libre competencia. Y por ello, la verdad es que si en Chile las operaciones que son realmente importantes desde el punto de vista de la libre competencia, que no son tantas, si en Estados Unidos fueron 40 y tantas, imagínense el número que podrá ser en Chile. Si todas esas son consultadas y no se hacen escondidas, la verdad es que podría subsistir un sistema de consulta semivoluntario, pero con algunas mejoras, con algunos perfeccionamientos, algunas ideas al respecto ya se han dado. De lo contrario, indefectiblemente, y por eso es que está la discusión sobre la mesa, indefectiblemente se va a cambiar de un sistema voluntario a uno de consulta obligatoria. Porque en definitiva, la importancia de analizar las operaciones realmente importantes es grande. Tan grande como para que los países más desarrollados del mundo gasten enormes cantidades de recursos en hacerlo. La consulta obligatoria tiene importantes costos. Nosotros ya sabemos, hemos escuchado, hemos leído en la prensa la intención, la idea de enviar un proyecto de ley al Congreso que haga obligatoria la consulta. Hemos hablado de los costos, pero también hay que hablar de una realidad. Si es que simplemente se dicta una norma que agrega un articulito al decreto de ley 211 diciendo X cantidad de operaciones deben ser consultadas, simplemente la institucionalidad no va a dar abasto y la revisión que hoy día se ha hecho, a alguien le podrá gustar más o menos, pero se ha hecho en forma acuciosa por el tribunal, por la fiscalía, probablemente va a hacerse de peor manera. El tribunal cuenta con un staff de profesionales de excelencia, pero son 3 relatores, y eso a partir del próximo lunes en que llega uno, un secretario de abogado y 2 economistas. Y también hay un tercero que está a media jornada. Y eso es todo.
sería muy difícil con ese staff, por muy de excelencia que sea y que es, de hecho, poder recibir esas 1000 consultas. No serán 1000 en Chile, pero serán cientos. Y ello probablemente redundaría en una disminución en la calidad, tanto en el conocimiento de los asuntos contenciosos como los no contenciosos. Si nosotros vemos ejemplos, sí, la prensa preguntó bastante en el caso del ANTAM. Yo esperaba sacar la resolución un poquito antes, se demoró unos días más, pero se demoró un poquito más de 6 meses, desde que empezó a verse por el tribunal hasta que salió la resolución. Es un plazo bastante rápido, atendió los estándares mundiales. Y para una resolución bastante compleja que se estudió realmente a fondo. ¿Se habría podido hacer lo mismo si hubiéramos estado repletos de consultas de operaciones menores? Probablemente no. Y la pregunta es, ¿qué es mejor para el país? ¿Tener un análisis profundo y relativamente rápido de las operaciones realmente importantes o uno más superficial de un gran número de operaciones de menor importancia? Y esa es un poco la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, ¿cómo lograr compatibilizar eficacia sin excesivos costos y evitando el riesgo de que operaciones importantes se nos cuelen? Que ese es el gran riesgo. Y la verdad es que aquí voy a hablar absolutamente a título totalmente personal y diciendo algunas ideas que me han surgido en algún desvelo por ahí, pero nada más. ¿Qué podemos hacer si queremos al mismo tiempo asegurar que las operaciones de concentración de real importancia sean revisadas por el tribunal y de buena forma, en forma real, en forma profunda, y al mismo tiempo evitar que el tribunal deba revisar una gran cantidad de operaciones sin mayor importancia desde el punto de vista de la libre competencia? ¿Qué podemos hacer para que esto se logre sin un alza enorme en los costos, sin la necesidad de muchos mayores recursos, que no es problema solo de recursos económicos? Cuando las instituciones crecen demasiado, a veces la calidad también se ve desmejorada con ello. Es decir, aunque se dieran los recursos, probablemente la calidad igual podría verse afectada, porque finalmente los que tendrían que resolver serían los mismos, o seríamos los mismos 5 ministros, todos los asuntos. Y sin también destruir las bases de nuestro sistema institucional, que ha resultado, es bastante único en el mundo, es cierto, pero el hecho de que sea único, no tenemos que ser tan modestos de decir tenemos que copiar lo que hacen otros, porque la verdad es que en algunas cosas hemos hecho cosas interesantes y que nos han mirado en el resto del mundo, y una de ellas es nuestro sistema institucional, en que tenemos una fiscalía que investiga, acusa, que tiene amplios medios, amplias atribuciones, amplias facultades para investigar, y un tribunal con carácter jurisdiccional que puede resolver los asuntos. ¿Cómo lograr mejorar el sistema sin dañar estos bienes? Este bien de eficiencia, instituciones relativamente pequeñas pero que hacen el trabajo. Y la verdad es que una alternativa que me atrevo a tirar sobre la mesa, pero sin ni siquiera estar muy seguro que sea lo mejor, podría ser simplemente obligar, sin modificar mucho la ley, efectuando los arreglos que hay que hacerle, sí, y que ya se han planteado, simplemente imponer la obligación de notificar al fiscal nacional económico las operaciones que sobrepasen un determinado umbral, un umbral que tiene que ser razonable para una economía pequeña como la chilena, como muy bien decía el profesor Tarsiján. No puede ser el mismo umbral de Estados Unidos, en que obviamente son economías mucho más grandes, en que muchas empresas pueden alcanzar economías de escala y eficiencia razonablemente. Pero establecer un umbral a partir del cual se deba notificar al fiscal. E incluso, tal vez, decirle al fiscal, publique esas notificaciones para que también los terceros interesados, Conadecu o cualquier otro, digamos, puedan enterarse de estas operaciones. Que no se hagan overnight, que ya no se puedan hacer a escondidas. Y el fiscal que tenga un plazo para, y aquí ya entra en definitiva no el frío colador de la norma legal, sino también el no tan frío de las personas que analizan y ven realmente si una operación realmente vale la pena que sea revisada por el tribunal o no. Y en un determinado plazo las lleve al tribunal y si no las lleva ya no lo puede hacer después. Es decir, que se le dé la imposición de una especie de silencio negativo o de silencio positivo, digamos, en el sentido de darle un plazo para, una vez que reciba la información con todos los antecedentes necesarios, decidir si lleva esto al tribunal. Y así no se cambia el sistema institucional que tenemos, se evita que se hagan operaciones absolutamente escondidas, pero al mismo tiempo sin aumentar enormemente los costos. Ahora, esto implica resolver una serie de cosas, entre otras cosas, si un tercero podría demandar o consultar, etc. Hay varias cosas que habría que corregir, pero simplemente quería plantear algunas ideas
algunos problemas de livianamente legislar sobre el tema y algunas ideas que podrían ayudar a la reflexión en estas materias. Muchas gracias.